Bien, lo que voy a explicar forma parte de un libro que he escrito y ha acabado hace un año y que ahora está en la cocina de la editorial Acantilado, y que seguramente saldrá en los próximos meses, y es solo una pequeña parte de ese libro. Lo que voy a contar tiene que ver con una hipótesis, lo que voy a contar hoy, que de repente se me presentó de un modo muy claro, creí en ella. La idea de que en los jardines, a partir de un cierto momento, el jardín como ese lugar del sueño, de alegorías, de mitos, de todo lo que quizá hoy se ha visto en una parte, no en todo, pero se ha visto una buena parte, hay un momento que decae, hay un momento que deja de ser la punta de lanza del trabajo de la arquitectura, de los intereses, e incluso como si nos avergonzáramos en cierto modo del jardín. ¿Cuándo ocurre eso? ¿En qué momento? Yo lo sitúo como una pérdida progresiva de prestigio del jardín. Lo sitúo a mediados del siglo XIX, del que ya se ha hablado. Yo no voy a hablar mucho de ese momento, pero creo que en ese momento lo que hace la idea del jardín, y sobre todo el imaginario, como se dice en esta sesión de hoy, del jardín, lo que hace es como una inmersión, se esconde dentro del pensamiento, deja en buena parte de ser objeto, por ejemplo, de proyectos interesantes, pero va a formar parte de algo muy profundo en el ser humano. Esa relación, justamente también eso creo que os puede interesar a vosotros, yo lo vinculo al jardín como una especie de metáfora inconsciente de la memoria y de la infancia. El jardín pertenece a la infancia. Eso trato de empezar por aquí y acabaré por aquí. Si hay alguna patria de cualquier ser humano que no podemos despreciar, es la infancia. La infancia es nuestro momento quizá más importante, ¿no?, en la vida. Bien, para encabezar este capítulo, y esto os digo que esto es una parte, está escrito, yo justamente recurrí a un poeta al que casi nunca recurro, que es Baudelaire. Sé que es muy querido dentro del ámbito de arquitectura, pero yo casi nunca trabajo con él. Pero tiene Baudelaire un poema que se llama Paisaje, y que justo es el primero que va a encabezar los cuadros parisinos, es el primer poema. Y ahí Baudelaire, lo voy a leer traducido porque mi acento francés es bastante malo. Bueno, lo voy a leer y entonces decimos para qué nos sirve. Escribe lo siguiente: y al llegar el invierno de monótonas nieves, cerraré por doquier postigos y mamparas, para alzar en la noche mis féricos palacios, y entonces soñaré horizontes azules, jardines, surtidores llorando en alabastros, con besos y con pájaros que cantan noche y día, y todo lo que tiene de infantil el idilio. El motín que golpea en vano mis cristales no hará que se levante mi frente del pupitre, pues estaré sumido en la inmensa delicia de evocar a capricho la propia primavera, de extraer de mi pecho un sol y de crear con ardientes ideas una atmósfera tibia. Ya digo que no voy a hablar de Baudelaire, voy a hablar de Valle Inclán, pero entendía bastante bien que esto me iba bien para encabezar el proceso que yo creo que ocurre. Hay un momento en que ya lo que está rugiendo fuera es la ciudad, lo que está ocurriendo es la gran revolución de la industria y se está sintiendo en todo el espacio que habitamos. ¿Y el jardín entonces qué? Y entonces Baudelaire dice: a partir de ahora soñaré jardines. Él lo relaciona también con el invierno. No explico mucho los poemas, prefiero que los oigáis, pero lo utilizo para este encabezamiento, porque entonces hice inmersión
en otra literatura más tardía, es la literatura de fin de siglo. Ya sabéis, toda la gente ha hablado mucho de esto, que el modernismo es esa especie de pasión o enfermedad incluso del ánimo que ocurre desde un ambiguo final del siglo hasta los primeros años del siglo XX. Es un tiempo, por ejemplo, en mi país, de donde vengo, bueno, que es el mismo que el vuestro, que es Cataluña, muy importante en producción artística, etc. Yo quería trabajar el jardín en la literatura modernista y, por supuesto, en Valle-Inclán. Ahora os voy explicando. Valle-Inclán tiene un libro de cuentos que se titula Jardín umbrío, es el título que he dado a la charla que ahora acabo de empezar. Es un libro de cuentos de miedo, no sé quién hablaba antes del terror, que mi madre me leía cuando yo era pequeña, por eso también hablo de él, porque recuerdo el miedo, pero recuerdo también la belleza del libro. Es algo importante en mi historia, en mi formación, y en realidad fui a buscar qué del jardín había en Jardín umbrío. En realidad, en estos cuentos que dice el propio Valle-Inclán, son historias de santos, de almas en pena, de duendes y de ladrones. No hay demasiados jardines, lo que hay es que todas ellas, esas historias de terror, evocan la idea de un jardín. Un jardín, ahora os leo palabras de Valle-Inclán, aquellas historias de un misterio candoroso y trágico. Me asustaron de noche durante los años de mi infancia y por eso no las he olvidado. De tiempo en tiempo todavía se levantan en mi memoria y como si un viento silencioso y frío pasase sobre ellas, tienen el largo murmullo de las hojas secas, el murmullo de un viejo jardín abandonado, jardín umbrío. Este es prácticamente el punto en que yo encuentro cómo Valle-Inclán reconoce que la memoria del tiempo pasado y de las historias que nos contaron de pequeños tiene en general, puede asemejarse o puede tener como metáfora muy personal, por supuesto, ese jardín abandonado donde las hojas secas hacen su murmullo. De la misma época que Valle-Inclán, busqué otras semejanzas y encontré una interesante, porque también, como Valle-Inclán, que es gallego, en el ámbito celta tenemos a William Yeats, un poeta casi contemporáneo de Valle-Inclán. Valle-Inclán nace en el 66, Yeats nace en el 65 y ambos mueren en los años 30 del siglo XX. Yeats tiene publicadas, traducidas al castellano, mitologías. Tiene también una recopilación de cuentos orales que, según Yeats, también tienen que ver con la memoria y tienen que ver con el deseo de belleza. Y os leo lo que dice Yeats de las historias que él recoge en mitologías. Si queréis estas cosas, yo no las he escrito, pero apuntaos, os gustarán seguramente las historias de Yeats, de las mitologías, ¿no? Son historias de hadas, de duendes que llevan gorritos rojos y que bailan por la noche. Son muy diferentes a las historias de Valle-Inclán. Dice Yeats, las cosas que un hombre ha oído son hilos de vida, y si tira cuidadosamente de ellas, desde la confusa rueca de la memoria, quien así lo desee puede tejerlos y formar con ellos la vestimenta como cualquier otro, pero intentaré quedarme al calor de ella y me daré por contento con que mal no me siente. El problema literario de Valle-Inclán y el problema literario de Yeats, hoy hemos oído hablar también de Eta Hoffmann, es esa tendencia todavía a recoger el capital oral de una cultura, los relatos anónimos. Todavía funciona desde el romanticismo esa cuestión, pero aquí en el modernismo nos vamos a encontrar, lo acaba de decir Yeats aquí,
no solo se trata de recuperar, no es una apuesta etnográfica ni cultural, es el deseo de convertir en belleza lo que en mis recuerdos de historias infantiles ha tenido tanto poder, y también de entender el poder que tienen esos recuerdos infantiles. Es curioso porque Valle Inclán habla de una anciana, Micaela la Galana, que es seguramente fue la nodriza de Valle Inclán, eso es muy decimonónico, que era la que le contaba los cuentos, ¿no? Mientras hilaba en la rueca con sus dedos entorpecidos por el desgaste. Y también Yeats recuerda a un anciano, esta vez a un anciano llamado Paddy Flynn, que él dice haber encontrado en una cabaña comiendo un bote de setas, y que ha sido el que le ha contado esos cuentos en mitologías. Hasta aquí un cierto paralelismo entre estos dos celtas, es una licencia decir que el mundo gallego tiene una relación muy profunda con el mundo celta, pero hasta aquí los dejamos recogiendo esos cuentos, y sobre todo lo que no quiero que os olvidéis es ese recuerdo de las historias que nos contaron en la infancia. Son estremecedoras, probablemente las historias de miedo. Ahora los cuentos infantiles, con perdón, son bastante tontos, ¿no? Hemos eliminado todo tipo de asesinatos y misterios, y entonces yo no sé qué va a pasar con la infancia si la infancia no puede recordar un poco el estremecimiento y el terror de esas historias. Pero bueno, lo que me interesa a mí, una vez dicho esto, porque al final voy a volver sobre la memoria y la infancia en un poema de Eliot, lo que me interesa es que contemos con que eso va a ser un dato importante, también para rememorar esos jardines que, insisto, han hecho una inmersión en el alma, son ahora patrimonio del recuerdo, se parecen a ese patrimonio del recuerdo de las viejas historias, y partimos de aquí. Ramón María de Valle Inclán, ese hombre manco que le faltaba un brazo, que siempre fabulaba sobre cómo lo había perdido, escribe no solo bellísimas historias, muy duras algunas, en la primera parte de su vida, en la época modernista, sino que además escribe sobre la escritura. Yo ya sé que aquí vosotros sois en general muy jóvenes. Yo hago un curso de máster sobre literatura y arquitectura, y lo que siempre trato de plantear es ese problema de la escritura, cómo escribir. Pensad que podéis escribir algún día, y por tanto que la reflexión sobre escribir además no es tan lejana a la reflexión sobre hacer arquitectura o crear cualquier cosa. Valle Inclán reflexiona sobre esa escritura en unos textos que titula La lámpara maravillosa, ejercicios espirituales, y yo creo que dice unas cosas absolutamente interesantes. Ahora de momento las voy a relacionar con la necesidad de contar la naturaleza. Estoy dejando cosas por aquí, he dejado la infancia y tal, y después las trataré de recoger. Valle Inclán reflexiona sobre lo difícil que es contar las impresiones de la naturaleza. Él quería transmitir la sensación que nos produce las cosas naturales. No se conformaba con los adjetivos comunes, no se conformaba con un relato. Y haciendo ese esfuerzo, os leo cómo pensaba que iba a solucionar esa dificultad del escritor. Dice: era algo muy vago, muy lejano, que había quedado en los nervios como la risa, como las lágrimas, como la memoria oscura de los sueños, como un perfume sutil y misterioso que solo se percibe en el primer momento que se aspira. En esa rebusca, al cabo, logré despertar en mí desconocidas voces y entender su vario murmullo, que unas veces me parecía profético y otras familiar, cual si de pronto el relámpago alumbrase mi memoria.
una memoria de 1000 años. Pude sentir un día en mi carne como una gracia nueva, la frescura de las hierbas, el cristalino curso de los ríos, la sal de los mares, la alegría del pájaro. ¿Con cuántas palabras decir la felicidad de la hoja verde y del pájaro que vuela? Está contando la dificultad de transmitir sensación, está diciendo que de repente en un momento se da cuenta de que pensad que estáis escribiendo, ¿no? Y que de una manera fulgurante siente en su carne, ¿no? misma ese impulso a contar estas cosas, y entonces cuenta un viaje que hace por su tierra natal, en un párrafo que también voy a leer, que me gusta muchísimo, donde él explica que él de pequeño andaba por los caminos y las encrucijadas, y no tenía conciencia del enorme paisaje por el que recorrían sus pasos. Y entonces un día, después de estas reflexiones sobre la escritura, vuelve a su tierra natal y consigue hacer un camino por la montaña, desde la montaña se ve todo el territorio que él había recorrido desde niño inconscientemente. Os lo voy a leer, desde que estamos todavía entrando en lo que nos va quizá a importar. El lenguaje, el castellano de Valle Inclán no es fácil porque estamos machacando el lenguaje. Creo que aquí hay gente que es de México, ¿no? Sí, sois mexicanos algunos. Y no sé si sabéis que Valle Inclán estuvo en México, que escribió un libro maravilloso que es Tirando Banderas, y que tenía siempre la naturaleza mexicana como una especie de remolino que le daba vueltas alrededor. Ahora estamos en Galicia. Voy a leer ese paseo por la montaña. Escribe Valle Inclán: atajábamos la tierra de Salnés, donde otro tiempo estuvo la casa de mis abuelos y donde yo crecí de zagal a mozo enderino. Sin embargo, aquellos parajes monteses no los había traspuesto jamás. Íbamos tan cimeros que los valles se aparecían lejanos, lineados, intensos, con el traslúcido de los esmaltes. Eran regazos de gracia y los ojos se santificaban en ellos, pero nada me llenó de gozo como el ondular de los caminos a través de los herbales y la tierra labrada. Yo los reconocía de pronto, con una sacudida. Reconocía las encrucijadas abiertas en medio del campo, los vados de los arroyos, las sombras de los cercados. Aquel aprendizaje de la vereda, diluido por mis pasos en tantos años, se me revelaba en una cifra, consumado en el regazo de los valles, cristalino por el sol, intenso por la altura, sagrado como un número pitagórico. Supongo que no lo tengo que repetir, pero de repente está dando una visión del paisaje, de ese paisaje que él ha recorrido de niño miles de veces y que no ha tomado conciencia de cómo era hasta que pasados los años empieza a caminarlo de este otro modo y lo ve de repente, ¿no? Todo esto le va a servir a Valle Inclán para ir construyendo su literatura cada vez con más acierto y según su voluntad, y cada vez esa gracia del pájaro, esa gracia de la hoja va a sentir que está más cerca de ella. Y yo todo esto lo cuento porque ahora os voy a hablar cómo describe los jardines. Estoy preparando también el lenguaje que Valle Inclán consigue también medir con mucha certeza acerca de cómo quiere hablar y de qué quiere hablar. Aquí interviene también la influencia en su lenguaje del lenguaje campesino, del lenguaje rural. Él dice que la literatura tiene que tener de cantera principal ese lenguaje campesino, que es justo ese lenguaje campesino al que después hay que deshacer y rehacer. Él dice los lenguajes los hace el tiempo y la escritura y la literatura los deshace. Ya sé que esto a lo mejor son precisiones
un poco exageradas sobre los intereses que podéis tener, pero yo necesito ir pasando por aquí para llegar a donde quiero llegar. Si alguien ha leído a Valle Inclán, supongo que a lo mejor alguien lo lee un día, se habrá dado cuenta de muchas cosas, y si no, se analizan. Eso es bueno hacerlo, cómo se dicen las cosas. Valle Inclán tiene desde el principio un instinto teatral. Uno lo siente, después al final de su vida va a escribir los maravillosos esperpentos. Ahora, cuando escribe sus reflexiones, todavía no lo ha hecho. Pero tiene un uso magistral del adjetivo. Nunca, Valle Inclán utiliza los adjetivos de 2 en 2 y de 3 en 3. Es exagerado. Yo siempre digo que los adjetivos, cuando uno escribe, hay que borrarlos, casi todos. Solo hay que dejarlos estrictamente necesarios. Yo creo que él lo llega a hacer, ¿no? Esos son partes o elementos de una literatura que al lector contemporáneo le puede sorprender, pero yo creo que es la maternidad de nuestra lengua castellana. Está también en las páginas de Valle Inclán y hay que explicarlo, ¿no? Bueno, vamos a entrar en los jardines sabiendo estas cosas. Son muy pocas las que he dicho, quizá porque, bueno, puede ser que piense que todas nos van a interesar, pero hay que pensar que él las reflexionaba también, ¿no? Lo que le interesa a Valle Inclán no es el final de los cuentos, esa mitificación del argumento por encima de la manera de contar, ¿no? A él lo que le interesa es la manera de contar. Él escribe en uno de esos cuentos una frase que para mí es muy útil también cuando escribo, la pienso, ¿no? De las viejas historias, como de los viejos caminos, nunca se sabe el final. Uno puede escribir una novela y un cuento y no sabe a dónde va a parar, y eso es lo apasionante de la escritura. Pero bueno, en las historias del jardín umbrío hay ciertamente 2 o 3 jardines. Son historias muy bestias. Se quedan cortas las que hemos visto hoy con respecto a lo que cuenta Valle Inclán. El que lo haya leído lo sabe, ¿no? Se quedan cortas. No solo hay incestos, hay el peor de los incestos, ¿no? No solo hay violaciones, es decir, estamos en el modernismo y Valle Inclán está tentando al diablo. Realmente es el que tiene más cerca, yo creo, y le susurra al oído con toda la belleza de su literatura algunas de las historias de terror. El terror más grande no son los fantasmas, el terror más grande es la violencia. Lo que más miedo nos da a los humanos es el sufrimiento de la violencia. Dos de esos cuentos no es casual que aparezcan jardines cerca de ellos. El primero que voy a mencionar es un cuento llamado Beatriz. Beatriz es una historia encubierta de una violación. Hay una persona que parece endemoniada, en realidad ha sufrido una violación y de una persona muy próxima y realmente al final se desentraña el cuento. Aquí no vamos a hacer juicios morales, aunque los juicios morales son evidentes, que están por estas páginas, ¿no? También. Lo curioso es que aparezca un jardín. ¿Dónde aparece el jardín? ¿Y por qué un jardín en una historia tan truculenta? Bueno, porque el jardín es una escenografía que a Valle Inclán le sirve para lo más sensible y para lo más terrorífico. El jardín está ahí, el jardín es testigo de todos esos sucesos. Y la manera, insisto, lo he explicado demasiado rápido, pero la manera en que utiliza la lengua para acercarnos a esos lugares. El jardín de Beatriz, leo un parrafito muy corto, cercaba el palacio un jardín señorial, lleno de noble recogimiento. Entre mirtos seculares blanqueaban estatuas de dioses, pobres estatuas mutiladas. Los cedros y los laureles cimbreaban con augusta melancolía sobre las fuentes abandonadas. Algún tritón, cubierto de hojas, borboteaba a intervalos su risa quimérica, y el agua temblaba en la sombra, con latido de vida misteriosa y encantada.
no vamos a ningún lugar, el jardín no tiene mucho papel, está ahí, al lado de la casa donde ocurre lo terrible. Que estos jardines son en general abandonados, descuidados, llenos de melancolía, bueno, no hace falta ni recordarlo. Otro cuento, Rosarito, aquí sí que ocurre una relación incestuosa, todas acaban muy mal, además, con suicidios y con, en fin, no sé, hay que leer a Valle Inclán también, ¿no?, para saber de qué va. Y entonces aquí también tenemos un jardín que voy a leer el fragmento. Del fondo oscuro del jardín, donde los grillos daban serenata, llegaban murmullos y aromas. El vientecillo gentil que los traía estremecía los arbustos, sin despertar a los pájaros que dormían en ellos. A veces, el follaje se abría susurrando y penetraba el blanco rayo de la luna, que se quebraba en algún asiento de piedra oculto hasta entonces en sombra clandestina. El jardín cargado de aromas y aquellas notas de la noche impregnadas de voluptuosidad y de pereza, y aquel rayo de luna y aquella soledad y aquel misterio traían como una evocación romántica de citas de amor en siglos de trovadores. Este es el jardín, pero realmente la historia que ocurre al lado de este jardín es truculenta. Bien. Entonces dejo Jardín Umbrío y sus jardines. Me hubiera gustado alargar, yo en el libro lo hago con algunos otros paisajes, pero voy a los jardines ya muy claro, tienen un papel muy claro de las sonatas de otoño. Sabéis que Valle Inclán se escribió esas 4 sonatas, la sonata de otoño, la de primavera, la de estío y la de invierno. Este es el orden en que las escribió, si no recuerdo mal. Y ahí también las sonatas son bellísimas. Y es muy difícil para el lector contemporáneo, especialmente si es lectora y está viendo según qué historias, es muy difícil no sucumbir a la belleza del texto o no perdonar, o tener la tendencia de perdonárselo todo por la belleza del texto al escritor. Pero esas dudas y esas angustias se dan siempre en el lector y una lectora, ¿no? Todas las personas que leemos vivimos esos momentos de duda sobre si hay legitimidad para llegar a estos extremos o no. Lo digo porque el que lea algún día las sonatas sabrá quién hay ahí. El personaje es un alter ego de Valle Inclán, se llama el Marqués de Bradomín, aquel famoso feo católico y sentimental que se inspira en buena parte en el Giacomo Casanovas. Él había leído las memorias de Casanovas y le gustaban mucho, pero en todo caso son historias de amor al final, de amor raro, de amor violento, pero son historias de amor. En la sonata de otoño, es la que más interesante me parece, el papel de un jardín. Una mujer está a punto, sabe que va a morir, le quedan pocos días para morir, y llama a su antiguo amante, el Marqués de Bradomín, Xavier, le llama para que venga a acompañarle en esos días de final de la vida, en los que además va a revivir con toda la violencia esa pasión amorosa antigua. Ahí, curiosamente, va a ser muy importante el jardín. Ellos viven esa historia encerrados en una vieja casa. Ella es una mujer casada, aunque su marido parece, también hacía alguna broma, Valle Inclán, sobre el marido de la mujer que nunca la ha querido, y en ese encierro realmente tan trágico, el jardín va a ser fundamental. Entonces yo os leo algún fragmento de ese jardín, de cómo es descrito. Por supuesto es un jardín abandonado, semi-abandonado, un viejo jardín, un jardín donde ya casi no quedan elementos brillantes. Y voy a leer unos fragmentos, os voy a explicar cómo. Yo creo que el jardín además tiene los ritmos, va decayendo también, se va enfureciendo el viento, y a medida la historia se vuelve crispada, acaba de un modo horroroso, no os lo voy a contar, pero no porque no pueda contar el final, sino porque no tengo estómago para contar según qué argumentos, pero a pesar de todo ahí está el jardín. Y cada vez que el escritor
le concede una mirada a ese jardín, va a ir viendo cómo el ritmo del jardín es el mismo que en la trepidante historia de muerte y de amor, ¿no? Yo recordaba, os leo un párrafo más grande y después pinceladas de ese jardín. Yo recordaba nebulosamente aquel antiguo jardín donde los mirtos seculares dibujaban los 4 escudos del fundador, en torno de una fuente abandonada. El jardín y el palacio tenían esa vejez señorial y melancólica de los lugares por donde en otro tiempo pesó la vida amable de la galantería y del amor. Yo también los evoqué un día lejano, cuando la mañana otoñal y dorada envolvía el jardín húmedo y reverdecido por la constante lluvia de la noche. Bajo el cielo límpido de un azul heráldico, los cipreses venerables parecían tener el ensueño de la vida monástica. La caricia de la luz temblaba sobre las flores como un pájaro de oro y la brisa trazaba en el terciopelo de la hierba huellas ideales y quiméricas como si danzasen invisibles hadas. Esta tranquilidad, esta descripción primera, se va a encrespar. A veces me distraía oyendo el bramido del viento en el jardín y el susurro de las hojas secas que corrían arremolinadas por las carreras de mirtos seculares. Las ramas desnudas de los árboles rozaban los vidrios emplomados de las ventanas. La fuente, también sabremos algo de la fuente. La fuente está siempre, de repente la escuchan y ya no pueden dejar de escuchar la fuente. En esa especie de tensión que viven los amantes, la fuente va a ser obsesiva. Volvimos a escuchar el canto de la fuente que le contaba a la luna su visión en el laberinto. Y más adelante, cuando ya llega la noche, desde allí veíamos el jardín iluminado por la luna, los cipreses mustios destacándose en el azul nocturno, coronados de estrellas, y una fuente negra con agua de plata. Y ya en el ocaso, en el fondo del laberinto cantaba la fuente como un pájaro escondido y el sol poniente doraba los cristales del mirador donde nosotros esperábamos. Y a medida que arrecia la desesperación, escribe: ¿quién fuese como aquella fuente que en el fondo del laberinto aún ríe con su risa de cristal, sin alma y sin edad? Bueno. Corto la sonata de otoño, si algún día la leéis. A mí me parece una literatura bellísima, pero hay que dejar muy claro y avisar al lector, a la lectora, de lo que se va a encontrar. A lo mejor precisamente esto es un incentivo y alguien va a correr a leerlo, no lo sé. En la sonata de primavera, el marqués de Bradomín es jovencito y se dedica a asediar a una monja, ¿no?, a una novicia, y el tema es pues la seducción y finalmente también es la muerte. También allá tenemos un jardín monacal. No voy a leer un fragmento de esto porque no quiero tampoco que el tiempo, creo que me queda como... Uy, 10 minutos no acabo, pero bueno, a las 9 de la mañana. Bueno, me salto la sonata de primavera, ya la leeréis. A mí me gusta mucho ese jardín de la sonata de primavera porque hay microscopio literario, vemos las piedras, vemos los lagartos y después un macroscopio y vemos también el mar que está lejos, incluso lo escuchamos, ¿no? También es un jardín que va surgiendo. Y lo que me gusta de todos los jardines de las sonatas es que siempre están ahí, como no tienen un papel, apenas recorremos esos jardines, pero siempre están ahí como acompañando la historia y forman parte de ella sin protagonismo notable. Pero bueno, voy a leerse un fragmento de cuando en la sonata de Estío, que es nuestra patria mexicana, es donde él descubre a esa otra amante suya, la niña Choler, y la persigue también porque ya se sabe, esos son los sátiros, ya lo hemos visto, y las ninfas, la historia de todos los tiempos. Pues
ahí también vamos a tener una historia de persecución, pero ahí los paisajes se estallan, se rompen en mil pedazos, ¿no? Se convierten en verdaderos casi cinematográficos, y yo solo voy a leer un fragmentito muy corto para acabar esto de ese paisaje. Los jinetes silenciosos y casi desnudos avanzaban al paso con suma cautela. Era un tropel de negros centauros. A lo lejos cruzaban por delante de los caballos islas flotantes de gigantescas ninfeas, y vivaces lagartos saltaban de unas a otras como duendes enredadores y burlescos. Aquellas islas flotantes se deslizaban bajo el alegre palio de las mariposas como un lago de ensueño. Bueno, he leído solo la mitad de este paisaje. Me gustaría haber explicado mejor el paso del jardín quieto, del jardín antiguo, del jardín de las casas solariegas, que Valle Inclán le hubiera gustado ser de una nobleza que en el fondo no era. El mundo rural, el lenguaje rural, he dicho, sobre todo curioso en el modernismo, que ya amaba más los medios urbanos. Esta literatura se desplaza hacia el mundo rural, y lo que ahora hago es también un salto muy fuerte dentro de la literatura de Valle Inclán. Llega el año de 1916 y Valle Inclán, que era periodista, se va a hacer de reportero a la batalla de Verdún. Le llaman desde allí. Yo esto cuando leía Valle Inclán, cuando años atrás yo no sabía que él había estado en la guerra, la Primera Guerra Mundial, en las trincheras, que la recorrió de punta a punta, y también allí él se plantea el otro problema literario que os voy a contar mínimamente. Él se obsesiona en la guerra con la pregunta que tantos escritores y escritoras se han hecho de cómo se cuenta la guerra, cómo se cuenta la muerte, cómo se cuenta el dolor, cómo se cuenta el espectáculo terrible que él estaba viendo. Él tiene un problema de espacio, y por eso me pareció muy interesante en el momento en que él lo leía. La guerra, dice, solo existe en el momento en que te acercas, en realidad. Yo no puedo explicar la guerra sino a golpes de miradas aisladas, según mis itinerarios van transformándose, y empieza a reflexionar. En realidad él va a escribir dos textos que a mí me han gustado mucho, al menos en estos, La Medianoche, que se edita en el año 17, y en La Luz del Día, que queda prácticamente olvidado, y les llama Visión estelar de un momento de guerra. No puedo contar ahora cómo se cuenta la guerra, es un tema que me ha interesado mucho, pero os puedo recomendar literatura o incluso libros de pensamiento y de filosofía sobre el gravísimo problema de contar el dolor, ¿no? Sabéis que hay Sontag o Butler, tantos nombres ahora que se preocupan por este tema. Pero tenemos a Valle Inclán en el año 16 reflexionando sobre cómo se cuenta una guerra. Y leo dos fragmentos de Valle Inclán. Y como quiera que para recorrer este enorme frente de batalla, escribe él, que desde los montes alsacianos baja hasta la costa del mar, son muchas las jornadas, el narrador ajusta la guerra y sus accidentes a la medida de su caminar. Las batallas comienzan cuando sus ojos llegan a mirarlas. El terrible rumor de la guerra se apaga cuando se aleja de los parajes trágicos y vuelve cuando se acerca a ellos. Todos los relatos están limitados por la posición geométrica del narrador. A mí esto me interesó muchísimo, ¿no? La conciencia de limitación espacial de quien narra. Entonces él se refiere al gran poema primero de la historia, de la guerra, la Ilíada, y dice, claro, la Ilíada es una suma de memoria de todos los narradores que debieron contribuir a formar ese poema que atribuimos a Homero, y ahí ya existían los miles de ojos. Él dice, en la Ilíada se nota ese millar de ojos viendo los distintos episodios, pero yo estoy solo y tengo que conseguir contar la guerra, ¿no?
Entonces ocurre algo que para mí es también extraordinario, y es que sobrevuela en una avioneta al frente de Verdún. Yo tampoco sabía que siempre hablamos en arquitectura de, sobre todo, Le Corbusier, cuando ve en vista aérea el mundo y los cambios que hace, pero es que estamos en el año 16 y Valle Inclán vuela con una avioneta y ve las trincheras. Y a partir de este momento y esta visión aérea es cuando su visión estelar se formaliza y se da cuenta de que a su literatura le falta una visión de este orden, ¿no? Y va a luchar todavía más en seguir contando. Y yo ya no os voy a contar cómo cuenta la guerra Valle Inclán, solo que justamente a mí me servía para acabar los jardines en Valle Inclán. Me servía esta manera de contar la guerra, porque de repente me di cuenta, yo partía este libro de jardines con una cierta culpabilidad. A mí me produce una cierta culpabilidad hablar tan gratuitamente de jardines, mira qué bonito, ¿no? Cuando sé perfectamente todos los discursos actuales que están protestando contra las formas de trabajar la naturaleza y la tierra, ¿no? No hablo de Gilles Clement, que es el más conocido, sino Marco Martella o muchos escritores contemporáneos que nos están ya claramente declarando que el jardín es un abuso de la naturaleza muchas veces, y el daño que hacemos a la tierra también con todas nuestras obras. Eso una vez más no tengo una solución moral, pero sí una preocupación. Y entonces me di cuenta de que cuando Valle Inclán describe la trinchera, la trinchera de la Primera Guerra Mundial, está contándolas como si contara un jardín. Y me di cuenta de cómo hay también belleza en la destrucción de la tierra, por supuesto, aunque es evidente que moralmente hay que ser muy delicado con esto, ¿no? Bueno, y tengo unos fragmentos, no sé, porque yo lo que creo es que hemos empezado muy tarde, ¿no? Entonces, si me dais 10 minutitos, lo acabo. Vale. Veamos cómo describe la trinchera, porque la semejanza con el jardín podría ser interesante. Las trincheras son zanjas barrosas y angostas, amarillentas aguas de lluvia, y avenidas las encharcan. Se resbala al andar. Los ratones y las ratas corren vivaces por los taludes. Las ratas aguaneras por el fondo cenagoso, y ráfagas de viento traen frías pestilencias de carroña. La tierra en torno está como arada. La metralla taló los árboles y arrasó la hierba. Del fondo de las trincheras surgen cohetes de luces rojas, verdes y blancas que se abren en los aires de la noche oscura, esclareciendo brevemente aquel vasto campo de batalla. Corre una alerta desde los cantiles del mar norteño hasta los bosques montañeros, y la luna navega por cielos de claras estrellas, por cielos azules, por cielos de borrasca. Sobre las 200 leguas de foso cenagoso, los cohetes abren sus rosas. Tiembla la luz de los reflectores, y en la tiniebla del cielo bordonean los aviones que llevan su carga de explosivos para destruir, para incendiar, para matar. Bueno, esto no solo me servía para explicaros un final, que no voy a contar con tanto pormenor, de esa pregunta que había hecho al principio, en la memoria, en la infancia, el recuerdo de la infancia, el terror, las atmósferas melancólicas de los jardines ligados a esos recuerdos infantiles, y sobre todo la Primera Guerra Mundial, rompiéndolo todo a trozos, ¿no? Si el jardín se había tenido que interiorizar para sobrevivir, ahora el jardín es casi insultante proponerlo como un lugar idílico. Y entonces aquí yo buscaba cómo acabar o cómo demostrar que eso ocurría, ¿no? Cómo devolverle al jardín la posibilidad de existir en la memoria. Esa era mi finalidad. Para esa finalidad he utilizado dos obras. Una es Las olas, una novela maravillosa de Virginia Woolf, que
son voces de 5 amigos que se conocen en el parvulario, en el jardín de infancia, y que van a recorrer toda la vida. Vamos a verlos también morir, vamos a ver su destino. En esa novela, cada capítulo se va a enmarcar en ese jardín que han abandonado las vidas de los que han ido a recorrer el mundo. Entonces, el jardín va a ir teniendo una evolución a lo largo del día que representa bastante la vida. Esa era interesante para mí porque el jardín de la infancia volvía a tener un valor y yo podía acogerme a ese valor del jardín de la infancia. Pero también, además de eso y otros cuentos de Virginia Woolf que estuve estudiando para comprender la relación con la memoria de los jardines, uno en concreto, que es un cuento que se llama Kew Gardens, hay un poema de Eliot que yo he traído y que es el punto final. Yo solo voy a leeros este poema traducido por Valverde, que es la persona con la que yo aprendí a estudiar un poco la literatura hace muchos años. Este poema tiene una frase muy inquietante para mí y que también aquí aprovecho para recordar a gente que me ha enseñado muchas cosas. Cuando yo había hablado con el Eugenio Trías, el filósofo con quien me formé también, recuerdo que él siempre hablaba de este poema, de este momento en que dice hay una puerta que nunca abrimos, da al jardín de las rosas. Y recuerdo que él contaba que el jardín de las rosas era el jardín de la infancia, así que yo me puse a investigar este poema por este recuerdo, ¿no? Es el primero de los 4 cuartetos que T.S. Eliot escribe antes de la Segunda Guerra Mundial, aunque se publican juntos los 4 cuartetos, un libro famoso de T.S. Eliot se publican después de la Segunda Guerra Mundial. Y es rarísimo, como dice el propio Eliot, no le pidas a la poesía entenderla, porque eso demuestra que eres muy tonto. La poesía no hay que entenderla, la poesía hay que dejarse arrastrar por su enigma, si no, no es poesía, no lo dice el propio Eliot. Por eso digo que es un poema raro. Eliot ha visitado un jardín abandonado, precisamente, ha estado en este lugar, Barn Norton, y este poema empieza con el recuerdo de este jardín abandonado. Es muy corto, lo voy a leer y luego no lo voy a comentar, lo digo porque me marcharé corriendo y ya está. El tiempo presente y el tiempo pasado están quizá presentes los dos en el tiempo futuro, y el tiempo futuro contenido en el tiempo pasado. Si todo tiempo es eternamente presente, todo tiempo es irremediable. Lo que podría haber sido es una abstracción que queda como perpetua posibilidad solo en un mundo de especulación. Lo que podría haber sido y lo que ha sido apuntan a un solo fin que está siempre presente. Que nadie se asuste, ahora empieza la cosa, ¿no? Hay un eco de pisadas en la memoria. Allá por el pasadizo que no tomamos, hacia la puerta que nunca abrimos, que da a la Rosaleda, al jardín de las rosas. Mis palabras tienen eco así en vuestra mente, pero ¿con qué propósito agitar el polvo en un cuenco de pétalos de rosas? No lo sé. Otros ecos habitan el jardín. ¿Los seguimos? ¡Deprisa!, dijo el pájaro. ¡Encontradlos, encontradlos! A la vuelta de la esquina, a través de la primera puerta, entrando a nuestro primer mundo, ¿hemos de seguir el engaño de ese pájaro? Entrando a nuestro primer mundo, allí estaban los ecos, dignos, invisibles, moviéndose sin presión sobre las hojas muertas, en el calor del otoño, a través del aire vibrante. Y el pájaro llamó, en respuesta a la música no oída oculta entre los arbustos. Y la mirada del ojo
que sin ser vista cruzaba, pues las rosas tenían el aspecto de flores que nos miran. Allí estaban como invitadas nuestras, aceptadas y aceptando. Así avanzamos y ellas, en ordenación formal, a lo largo de la alameda vacía, hacia el círculo de Vogt, para mirar en lo hondo del estanque, que está vacío. Estaba seco el estanque. Seco, era de cemento, los bordes pardos. Y el estanque de repente se llena de agua que sale de la luz del sol y el loto se eleva, calladamente. La superficie del agua centelleó desde el corazón de la luz y quedaron detrás de nosotros, reflejándose en el estanque, las rosas y los ecos. Y entonces pasó una nube y el estanque quedó otra vez vacío. «Anda», dijo el pájaro, pues las hojas estaban llenas de niños, escondidos detrás de las hojas, con emoción, que se aguantaban la risa. «Anda», dijo el pájaro. Lo dejo aquí.